¿Sabías que las abejas son capaces de reconocer rostros humanos? ¿O que el insecto más grande del mundo es el escarabajo Hércules con 17 centímetros de largo? Como estas curiosidades, veremos en este top 10 de cosas que no sabías. Empecemos. Top 10. El algodón de azúcar fue inventado por un dentista. William Morrison, un dentista de Estados Unidos, patentó la máquina de algodón de azúcar en 1899. La idea original de Morrison era crear una golosina que fuera más suave y fácil de comer para las personas con problemas dentales. Siendo él mismo un dentista, estaba consciente de los riesgos que los dulces duros y pegajosos podían representar para la salud bucal. Aunque pueda parecer irónico que un dentista haya inventado un dulce, su intención era proporcionar una alternativa más amigable para los dientes que los caramelos duros. Con su invención de la máquina de algodón de azúcar en 1899, Morrison logró transformar el azúcar en hilos finos y dulces que se disuelven fácilmente en la boca, lo que los hacía menos propensos a quedarse pegados en los dientes o causar daños. En un principio, el algodón de azúcar era una golosina cara y se vendía en ferias y circos. Sin embargo, su popularidad creció rápidamente y se convirtió en un clásico de las ferias y eventos al aire libre. Top 9. Las jirafas tienen la lengua de color negro. Esta característica se debe a una adaptación evolutiva que les permite protegerla del sol y de posibles lesiones mientras se alimentan. La exposición constante al sol y a las espinas de los árboles podría causarles quemaduras o heridas en la lengua si no tuvieran esta pigmentación especial. Por eso, la lengua contiene una gran cantidad de melanina, el pigmento responsable del color oscuro en la piel, el cabello y otras partes del cuerpo de los animales. La melanina actúa como un filtro natural contra los rayos ultravioleta del sol, proporcionando una protección adicional a la delicada piel de la lengua. Además, la lengua de las jirafas es extremadamente larga y flexible, lo que les permite alcanzar las hojas de los árboles y arbustos a gran altura. Top 8. Existe un tipo de cangrejo que tiene una pinza mucho más grande que la otra. Este tiene el nombre de cangrejo violinista, y se caracteriza por su peculiar apariencia y comportamiento único. Estos cangrejos obtienen su nombre debido a la forma de su pinza, que se asemeja al cuerpo de un violín. Los machos de esta especie tienen una pinza grande y una pinza pequeña. La pinza grande, que es mucho más vistosa, es utilizada por los machos para competencias por el territorio y el apareamiento, y la pinza pequeña, aunque menos llamativa, es la más fuerte y se utiliza para alimentarse. Tienen una visión excelente y son capaces de detectar movimiento y cambios en la luz de manera muy eficiente. Son animales ágiles y pueden moverse rápidamente por la arena. Top 7. Existe una isla llamada la Isla de los Cerdos donde los cerdos nadan libremente en sus aguas. Esta pequeña isla está situada en las Bahamas, específicamente en las Exumes. Lo que hace a esta isla tan especial y popular es que está habitada por una gran cantidad de cerdos salvajes que viven en total libertad, nadando en las aguas turquesas y acercándose a los visitantes en busca de comida y caricias. Se desconoce cómo llegaron los cerdos a esta isla, pero se cree que fueron llevados allí por marineros hace muchos años y se establecieron en el lugar. Los turistas pueden visitar la isla en bote y como los cerdos se han acostumbrado tanto a la presencia de los turistas que incluso reconocen el sonido de los botes y se acercan nadando, además de ser excelentes en ello. La isla también alberga otros animales, como iguanas y tiburones limón, que se suman a la experiencia única de la visita. Top 6. El país más densamente poblado del mundo es Mónaco. Con más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado, Mónaco es considerado el país más densamente poblado debido a su pequeño tamaño geográfico y su alta concentración de población. Este principado ubicado en la costa mediterránea de Europa, tiene una extensión territorial de tan solo 2.02 kilómetros cuadrados. Mientras que se estima que viven aproximadamente 40.000 personas. Su diminuto tamaño limita el espacio disponible para la vivienda y otras infraestructuras, lo que contribuye a una mayor concentración de personas en un área reducida. Además, ha implementado políticas de desarrollo urbano que fomentan la construcción de rascacielos y edificios de gran altura para aprovechar al máximo el espacio disponible. También, al ser un lugar con clima mediterráneo,
lujosos casinos y un estatus de paraíso fiscal, ha atraído a una gran cantidad de visitantes y residentes de alto poder adquisitivo. Top 5. Las galletas Oreo fueron introducidas en 1912 y han mantenido su diseño original. El diseño característico de las galletas Oreo consiste en dos galletas redondas y crujientes con un relleno cremoso en el centro. Este diseño distintivo se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de los años. La receta y el diseño originales de las galletas Oreo fueron creados por la National Biscuit Company o Nabisco, la cual luego se fusionó con Kraft Foods, ahora llamada Mondelez International. A lo largo de los años, las galletas Oreo han sido objeto de diversas variaciones y ediciones limitadas que presentan diferentes sabores y rellenos, pero su diseño clásico ha permanecido como el emblema de la marca. Top 4. El nombre completo del famoso pintor Pablo Picasso español era extremadamente largo. Su nombre real era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. El nombre refleja la tradición de nombres compuestos en España, y cada uno de ellos tiene un significado y una historia detrás. Pablo es un nombre común en la cultura española y es una variante de Paulo, que significa pequeño o humilde. Diego era el nombre de su padre. José Francisco de Paula hace referencia a un santo del siglo XV conocido por su austeridad y vida en comunidad. Juan Nepomuceno está relacionado con un santo checo del siglo XIV. María de los Remedios es un homenaje a la Virgen María. Cipriano hace referencia a un obispo y mártir del siglo III, y por último, de la Santísima Trinidad es una referencia a uno de los dogmas fundamentales de la fe cristiana. Respecto a su apellido, utilizó este en lugar de Ruiz que era el de su padre, ya que era muy común, por lo que firmaba sus obras con Picasso, el apellido de su madre, María Picasso. Top 3. El cerebro humano es aproximadamente un 60% grasa, lo que lo convierte en uno de los órganos más grasos del cuerpo. El cerebro, ese órgano maravilloso que nos permite pensar, sentir y experimentar el mundo, está compuesto por diversos elementos, y uno de los más sorprendentes es su contenido de grasa, en un 60%. En el caso del cerebro, a diferencia de otras partes del cuerpo, la presencia de grasa es esencial y desempeña un papel fundamental en su funcionamiento óptimo. La grasa del cerebro se compone principalmente de ácidos grasos, que son moléculas esenciales en la formación de las membranas celulares del cerebro, las cuales son responsables de mantener la integridad y la comunicación entre las células nerviosas. Además, la grasa del cerebro actúa como una especie de aislante y protector. Ayuda a proteger y mantener la estructura de las células nerviosas y también proporciona una fuente de energía crucial para el cerebro, ya que las células cerebrales requieren un suministro constante de energía para funcionar de manera eficiente. Top 2. El hipopótamo es el animal terrestre más peligroso de África. Aunque su apariencia adorable y su apacible forma de moverse pueden engañar, estos animales son extremadamente poderosos y pueden representar una amenaza significativa para los humanos y otros animales. A pesar de su aspecto rechoncho y su naturaleza herbívora, los hipopótamos son territoriales y pueden volverse agresivos cuando se sienten amenazados o cuando perciben intrusos en su hábitat. Son capaces de cargar a velocidades sorprendentes, alcanzando hasta los 30 km por hora, y su peso masivo, que puede superar las 3 toneladas, les otorga una fuerza impresionante. Los hipopótamos son conocidos por su agresividad durante la época de reproducción y la defensa de su territorio. Sus grandes colmillos y mandíbulas poderosas les permiten infligir daños graves en caso de ataque. Estos animales son los responsables de más muertes humanas en África que cualquier otro animal salvaje. Top 1. Los flamencos duermen de pie sobre una pata para ahorrar energía. Los flamencos son aves fascinantes que se destacan por su elegante postura al dormir. Estos animales duermen de pie sobre una sola pata. Esta peculiar postura no solo es estéticamente llamativa, sino que también tiene un propósito funcional: ahorrar energía. Adoptar la postura de dormir sobre una pata les permite mantener el equilibrio y permanecer estables en terrenos inestables, como el lodo o el agua poco profunda. Al dormir en esta posición, los flamencos reducen la tensión muscular y el gasto energético necesario para mantenerse en pie. Además, esta postura les permite descansar y relajar sus músculos sin necesidad de acostarse por completo.
De esta manera, pueden estar alerta ante posibles peligros y reaccionar rápidamente si es necesario. Y hasta acá llegamos, espero que les haya molado el video, no olvides de suscribirte para no perderte contenido zarpado.